Buenas tardes, le damos la bienvenida desde Somos a este nuevo taller, esta nueva entrega de escritura y creatividad. Y los dejo con las participantes y la profe. Bueno, formalmente, hola a todas, ¿cómo están? Buenas Marita, tardes. Valeria, Ale. Hola. Violeta. Ay, Buenas ¿por tardes. qué? ¿Qué dije? Marita, Valeria. dije. No, ¿qué dije? Ah, Valeria, adiviné. Y la B corta dije, seguro que es Valeria. Perdón, Violeta. No, no es nada. Bueno, dale, a ver ese poema. Bueno, dale, espera, voy al WhatsApp. Hora de la ceniza. Finaliza septiembre. Es hora de decirte lo difícil que ha sido no morir. Por ejemplo, esta tarde tengo en las manos grises libros hermosos que no entiendo. No podría cantar aunque ha cesado ya la lluvia. Y me cae sin motivo el recuerdo del primer perro a quien amé cuando niño. Desde ayer que te fuiste, hay humedad y frío hasta en la música. Cuando yo muera, solo recordarán mi júbilo matutino y palpable, mi bandera sin derecho a cansarse, la concreta verdad que repartí desde el fuego, el puño que hice unánime, con el clamor de piedra que eligió la esperanza. Hace frío sin ti. Cuando yo muera, dirán con buenas intenciones que no supe llorar. Ahora llueve de nuevo. Nunca ha sido tan tarde a las 7 menos cuarto como hoy. Siento unas ganas locas de reír o de matarme. Ay, es hermoso. Roque Dalton, el Salvador, vivió entre 1935 y 1975. Hermoso. Murió re Después te lo mando. joven. Muy lindo. Era de Cuba, ¿no? El Salvador. De El Salvador. Sí. ¿Querés que Bueno, lo ¿cómo ponga les en ha el ido? grupo? ¿Querés que ¿Eh? lo ponga en el grupo o te Sí, lo mando ponelo, vos? ponelo. No, ponelo, porque el que quiere y después me lo Sí. mandas a mí, así no se pierde. Em, ¿Cómo le fue la semana? Muy bien. ¿Alguien quiere contar algo? Ah, Susana se incorporó, que no la nombré. Sí. Em, ¿Quieren contar algo respecto de la semana? No. Algo con respecto a... ¿Ustedes se acuerdan todo lo que hablamos el lunes pasado, el miércoles pasado? ¿Lo Bastante. recuerdan? Sí. Bueno, si recuerdan lo que hablamos el miércoles pasado, a mí me gustaría que me dieran como que experimentaron, porque pasaron de tener una tarea referente a la escritura y pasaron a no tenerla, o sea, venían de no tenerla y pasaron a tenerla. Entonces, pasaron de no hablar de literatura, o por lo menos no hablar en conjunto de literatura, y esta semana pasaron eh, a tener el segundo encuentro para hablar de literatura. Eh, no es lo más normal. Lo más normal es hablar de qué vamos a comer en la noche y qué vamos a comer al mediodía. Entonces me gustaría que me cuenten algo respecto de si tuvieron alguna sensación, alguna cosa que les gustaría, algo que no les gustaría, si pensaron en alguna literatura referente, bueno, lo que sea que les haya surgido del encuentro del miércoles pasado. A ver quién quiere hablar.
Yo leí los que teníamos para leer, el cuento de la madre de Ernesto, leí, ahora no me acuerdo qué otra cosa, leí algo más. Pero después estuve todo el tiempo pensando en qué iba a escribir sobre la madre, el tema de escribir sobre la madre de otra persona. Y escribí algo, pero digamos que me costaba bastante escribirlo. El resto, Yo estuve leyendo la bibliografía que nos dieron. Me gustó mucho el de Almudena Grande. Ay, Ese sí, está ese muy también lo leí. bueno. Ese está muy bueno. Sí, excelente. Este, y el que no me gustó tanto es este de Los pájaros en la boca, de Schweblin. Pero, es decir, me gustó su redacción y su ambientación, pero no me gustó, es decir, como que el final me supo a poco. Tanta expectativa para un final prosaico por ahí. Pero estuvo buena la parte de la redacción y la parte de la trama. Y estuve pensando en quién, la madre de quién hablar, de quién escribir, y bueno, ayer pude escribir algo, pero no está terminada porque me cuesta expresar por ahí todo lo que es esa madre. muy bien, muy bien. ¿Ale? Bueno, Fue muy coercitivo. las Ali, madres, adelante. en las madres es imposible no pensar, no en la mía, pobre vieja, que se cumplieron no sé cuántos, creo que 10, 15, no me acuerdo, años hace unos días, pero en las madres en general, cuando tenemos hijas, ¿no? E hijos, sobre todo hijas, que te cuestionan todo el tiempo y bueno, y te asusan, asusan. Y bueno, así que ayer me puse a leer porque yo soy así cuanto más cerquita del día mejor, o a lo mejor es que soy como de las que dejan y se apuran al final, cerquita del día. Y me encantó el de Almudenas. Primero dije, ay, qué putada, como dirían ellos, ¿no? Qué putada, qué chorrada. Qué, cuánto terminología, no sé si me habla a mí. Y después me enganché con ese pibe y es durísimo, ese cuento durísimo, Ah, la hermoso. madre de Ernesto. No, la madre de Ernesto no la leí porque ya la Ah, conozco hace rato, a la madre de Ernesto, pero el de Almudena Grandes. mm. Durísimo, durísimo. No me acordaba que había que leer Pájaros en la boca, me lo acuerdo así No, más no, o no había, menos. no, Ah, no había que leer. Ah, amo a Schweblin, amo a Schweblin. Y dije, bueno, lo hago ayer para pensar, porque a mí se ve que me queda en la cabeza, qué sé yo. Y hoy algo salió, algo escribí. No sé Bueno, si corresponde con tu consigna, Lili, pero algo salió. bueno, vamos a ver. No, lo de Schweblin todavía no lo había dado porque lo iba a dar hoy y no sé si, no me había decidido todavía qué cuento. Pájaros en la boca, como es el libro, ahí tiene varios cuentos. Entonces estaba por ver si daba alguno de esos o algunos del Buen Mal, que es el último cuento, que a propósito de ella suena como una de las que va para el premio Nobel. Este,
Es una escritura experimental la de Samantha Westling, no es una escritura lineal. Tampoco es una escritura lineal el que les mandé, ¿no? Y se los mandé porque me interesa que ustedes están haciendo un taller literario, entonces a mí me interesa que no vean solo el argumento, porque por lo general, em, por lo general, este, nosotros contamos una historia con la excusa de contar otra. O sea, armamos una historia con la excusa de contar otra. En el caso de Almudena, ella crea toda una atmósfera Estuvo de un buenísimo. partido de fútbol y un chico que mejor no está elegido ese escenario para contar la cosa tremenda que va a contar después. Eso es lo que digo de captar una historia para contar, contar una cosa para contar luego otra. O sea, armar un mundo, en este caso el partido de fútbol, y el chico mirando el partido de fútbol para contar otra historia. En realidad, si le sacamos el partido de fútbol, la otra historia es lo importante y es lo que suena. Pero aparte de la historia, hay formas y formas de escribir. Por ejemplo, en el caso de Almudena, Almudena es bastante lineal escribiendo y se contrapone totalmente a Samantha Westling. O sea, Samantha Westling tiene una escritura más experimental. Y si nos vamos, es más poética, a pesar de que... Espérenme un segundo. Hola, perdón, Esperen, perdón, pero estoy sin cámara, pero sí con micrófono. Hola Carolina. Hola, ¿qué tal? Chicas, voy a suspender la grabación, la voy a poner en pausa hasta que vuelva Lili. ¿me escuchan? Sí, sí, te escuchamos. Sí, perfecto. Eh, no, les pido disculpas, pero era una cosa que estaba esperando, que era sí o sí que tenía que atender. Un tema con el ANSES. Así que era imprescindible que atendiera. Bueno, entonces lo que les quería decir era eso, bueno, que me contaran a ver qué había pasado toda esta semana y que empezáramos a leer lo que ya tenían hecho, si alguien había hecho algo, que veo que sí, que algunas hicieron, no son como Marita, que no hicieron nada. Este, mm, y seguimos. ¿Ustedes me escuchan? Sí, Ah, bueno. Perfecto, Bueno, perfecto. quién quiere leer? ¿Quién quiere leer? Si ¿Quién va a querés, pasar al frente? yo tengo algo que escribí, si que lo puedo leer, si se me Bueno, escucha.
que se llama La madre de Enzo. Y dice así: la madre de Enzo, quien juega en las divisiones inferiores de Argentinos Juniors, fue futbolista ella misma. Es simpatizante de Olimpia y no quiere para nada a los de Cerro. Ya se habrán dado cuenta que es paraguaya, aunque quienes me escuchen no sepan nada de fútbol. Quizás conozcan otras pasiones. A veces, las mujeres podemos diversificar las mismas, incluso siendo feministas o no tanto en tiempos de incertidumbre, cuando a veces llegamos a interpretar ciertos fallidos del sistema patriarcal, a veces hasta mal interpretándolos. Sonia es una mujer con una historia muy rica, de origen humilde, con mucha confianza en sí misma. Sus otros hijos, la preadolescente Anabela y el pequeño Ian, son sus tesoros, a los que está dispuesta a defender con uñas y dientes, sin temores. Es muy bella y peticita. Tras su separación de Juan, alguien bastante mayor que ella, un fletero algo violento, padre de sus hijos, trabajó duramente en la zona de Lanús, limpiando veredas y calles. En esos menesteres conoció a su actual novio, un morocho argentino peronista, chofer de cierto diputado, muy buena persona, quien a pesar de sus 40 y pico volvió a vivir con su madre, hecho que a Sonia la tiene totalmente despreocupada. Es nuestra heroína. Hace poco conoció a Graciela, una señora algo mayor que ella, y resulté ser su mejor vecina de un barrio algo precario, aunque muy solidario, y fue quien me la recomendó. La conocí hace poco y me ayuda en la casa en estos momentos, que espero sean transitorios, de escasa movilidad por una enfermedad. Charlamos mucho y tiene una risa muy contagiosa y vibrante. A veces su mezcla de guaraní con el castellano se transforma en un argentino poco entendible, y juntas, y siempre la superamos ambas con mucho buen humor. Almorzamos juntas, ella sabe preparar buenos platos con escasos recursos, con el único defecto, a mi gusto, que no le gusta comer cebolla, cosa que lamento mucho por cuestiones prácticas y de precio. Tuvo un accidente y al tener que tomar muchos corticoides, engordó un poquito. A pesar de la cebolla, se cuida mucho las comidas, no solo de esta sin par cebolla. Me suele acompañar en los cortos paseos que puedo dar, tomándome de su brazo. No somos un dúo griego del alfabeto, una letra lambda y una alfa minúscula. Sonriéndome, confieso que en algo a ese dúo nos parecemos en las veredas soleadas. La mamá de Enzo es una grata compañía para momentos a superar tras un bloqueo en la columna por el mal funcionamiento de la misma, y este pequeño relato es cuasi un homenaje a esta persona que se ha convertido en alguien muy importante en estos días para la que les habla. Muy bien. ¿Qué opinan el resto? Está muy bien. Bueno, Muy pero no interesante. digan solamente muy bien, digan algo más, porque está Carolina esperando sus anotaciones. ¿Saben que yo no veo, no las veo? Y no sé ¿Puedo por qué. opinar? Sí, Yo eso, escuché, sí, es- no, que escuché eso la quiero que... lectura atentamente. Bueno, me gustó mucho porque también comenzó hablando de la madre de alguien y termina contando la necesidad que tiene de ella, ¿no? Una valoración, un homenaje. Cuando comienza, no pensamos que va a desembocar en eso, y habla de sí misma, la autora, como un relato autorreferencial a través de contar la historia de la madre de Enzo, que la pudimos imaginar. Me gustó mucho la comparación de las letras griegas
con ambas caminando por la vereda del sol. Gracias, me encantó. Muy lindo. Bueno, gracias, Su, gracias, Su, por la valoración. No, gracias ¿Quién a ustedes más? por compartir. Yo, ¿puedo? Sí. Caro, me encantó lo que escribiste y Lili, no sé si estoy entendiendo esto que vos decís de las dos historias, pero me parece que acá están, en lo de Carolina están las dos historias. Está la historia de la madre de Enzo y la propia, eh, porque cuenta las dos, porque nos explica por qué la necesita a la madre de Enzo y nos enteramos qué es lo que le está pasando a ella. Me encantó el homenaje, espero que se lo leas, Caro. Sí, yo le conté de este Zoom porque a veces no está todos los días tengo que escribir sobre la madre de alguien. Voy a escribir sobre vos, Sonia, la mamá de Enzo. Así que los tengo guardados en la compu. Además, también le leí, que era la otra tarea, que yo ya lo había leído y lo conocía, porque no soporta una lectura larga, Sonia. Entonces le resumí La madre de Ernesto, porque es un cuento que a mí hasta a mí me había emocionado muchísimo cuando estos chicos van y ella se abrocha el desabillé, los mira a la cara y dice, ¿qué le pasó a Ernesto? Era una mamá preocupada Tremendo. viendo a los amigos del hijo. A mí me emocionó mucho ese cuento. Y se lo conté a Sonia también. ¿Qué más? Perdón, ¿y qué dijo Sonia? Sonia no tiene mucha atención, pero cuando le empecé a contar, estaba sentada al lado mío y veía que y prestaba mucha atención porque a ella le pasaron cosas jodidas en la vida. Y eso lo conocía también. ¿Quién más Sí, quiere decir algo? a mí me gustó sobre todo porque, bueno, a Carolina ya la conozco, pero a esta señora no, y realmente eh, el relato nos lleva a conocerla, a saber cómo es, su físico, eh, que debe ser una mujer muy, yo me la imaginé, una mujer chiquita, bonita, eh, muy bondadosa, eh, casi como que te toma de la mano y te lleva cuando la necesitas, te lleva a donde vos necesitas ir y si no podés está ella, ¿no? Sí, me gustó mucho y lamento no haber podido escribir. Yo desde que terminó el taller de la semana pasada, empecé a pensar, sobre todo porque era, no podía dejar de escuchar a Lili decir, pero no es una madre que ustedes tengan una relación, sino tiene que ser alguien imaginario. Y yo empecé a pensar y me salió desde el principio, no lo pude escribir porque, bueno, apenas terminó el taller, tuvimos un aviso y tuvimos que viajar rápido a Jujuy y ahí se me desbarató todo. Pero lo primero que me salió es, desde que llegó al barrio, esa mujer con los 3 hijos, solita, no me gustó. Después no lo pude desarrollar, pero esa es la idea, me comprometo a hacerlo para la Preciosa, próxima. Marita, mira que yo te estoy cargando con esto de que no presentaste la tarea No, hoy. sí, ya sé, ya Este, sé. me encantó el principio. Acordate de ese principio, te Sí, sí, ya, prometo. es que ese lo escribí. Después no pude seguir pensando porque ya tenía muchas cosas que hacer y decidir y después el viaje y todo. Pero
sí, lo voy a escribir porque a mí también me gustó eso. Y no pude encontrar otra idea, ¿eh? Siempre decía, ¿por qué no me gusta? ¿Por qué me salió esa idea y la tengo que desarrollar? Está Eso es lo que, buenísima. el vínculo con la escritura me parece que a mí me gusta eso, ¿no? Poder escribir lo que me sale en el momento, desarrollar esa idea y después ir puliéndola, sacando, poniendo. Eh, lo que me di cuenta es que no iba a ser corto el relato, porque me venían muchas cosas a la cabeza. Ya después las ordenaré y se las leeré. Pero lo de ¿Cuánto te llevó? Carolina, sí. No, Pero sí, sí, perdón, perdón. ese comienzo tuyo, Marita, es muy intrigante. Sí, para comienzo, sí. Me encanta, espero que lo Este, sigas. Caro, ¿cuánto te llevó el texto? ¿Uno puede decir en tiempo o No, no, en hoja. una A4, porque lo escribí en la compu, lo tengo en la compu y llegó hasta el final de la A4, porque realmente no sabía cómo rematarlo. Yo no soy escritor, escribo cuando se me Ahí presenta la influye mucho ocasión. la intertextualidad de tu amor por el cine. No, no puse nada, pero puedo hacerlo. No, pero Tengo, digo, viste que yo no sé si queda en el inconsciente. Los otros días lo hablaba con una psicóloga, porque vieron que cuando uno se recibe de algo, dice, bueno, yo sé toda la teoría, pero ahora cómo lo voy a aplicar. Y de pronto se da cuenta de que empieza a ejercer profesionalmente eso que estudió y las cosas le salen. Entonces yo le decía que debe quedar en algún lugar del inconsciente lo que uno estudió y además elaborado, porque la teoría a veces se discrepa con la práctica. Em, entonces, la influencia de lo que uno lee, de lo que uno mira, de las películas, todo eso dialoga en el inconsciente de uno. Entonces, tengo algo. Yo tengo algo claro, tengo algo que empecé a escribir, pero nunca lo terminé. Porque hay un director chino, me voy acá de Argentina, que hubiera las relaciones con China, aunque este es de Hong Kong, que yo soy fumadora, desgraciadamente. Y la película se llama In the Mood of Love, no lo puedo decir en chino, que quiere decir con ánimo de amar. Y es una cosa tan bella que hasta traté de escribir, pero es tan bella que me resultó difícil. eh, no solamente contar la historia, sino escribir sobre las imágenes que me quedaron en la memoria. Un poco lo que vos decís, Liliana. y porque dialoga constantemente. Entonces, a veces no sabemos en qué lo vamos a plasmar o en qué lo vamos a utilizar eso. Y Hay no, un, no es que estamos pensando, uy, yo porque vi esa película, entonces quiero no, ponerlo en no, este texto. No, sino que hay sale escenas, cosas. naturalmente. Claro, Yo hablé del humo porque hay una escena de esta película, el protagonista, es una historia en los años 60 cuando había mucha represión en Hong Kong, pero él era escritor ¿cómo se llama? Ay, ahora no me sale esto que escriben, bueno, como un escritor de historietas, y está en la redacción y flota el humo del cigarrillo de un modo tan exquisito que a mí me quedó esa imagen grabada. Y es difícil escribir sobre eso, ¿viste? claro, porque es imagen. Nosotros para describir esa imagen necesitamos 1000 palabras. Es, es increíble. O sea, nos cuesta muchísimo trabajo hacer eso. Y en el cine o en la fotografía con una imagen es suficiente. Hay una película preciosa, Días Perfectos, que se trata de un señor que lee y limpia baños en Hong Kong. Y nada más. No, O es sea, japonesa, esa es preciosa. japonesa. Es de un Preciosa alemán, esa la película. dirigió un alemán, Wim Wenders. Pero Es preciosa esa película. hermosa, sí. Entonces esas cosas
A mí me quedó de la película eso, por ejemplo, que el señor va y va limpiando todos los baños de Japón. A cuál más bello los baños que limpia, ¿no? Y, y va a su casa y lee. Y eso en algún momento va a aparecer, no sé de qué manera ni hablando de qué, pero en algún momento seguro va a aparecer porque yo quedé impactada con eso. Entonces el impacto es poesía, es lo que uno no, el desconcierto, la poesía es eso, la sorpresa, el desconcierto. Entonces eso que vemos, al ser desconcertante, al no poner inmediatamente palabras y al no definirlo, como estamos acostumbrados generalmente a definir todo y a ponerle palabra a todo, este, eso en algún momento sale del inconsciente. Bueno, ¿quién más quiere leer? Ah, no, espérenme Permiso. un segundo, porque hoy estoy distraída. Me gustó mucho tu texto. Em, Exactamente lo que dijo Ale se cumple con el tema de las dos historias. Ahí hay dos historias. Este, yo entiendo que en ese texto que la primera historia es lo que le pasa a la señora que necesita del auxilio de la otra, ¿no? Este, y la otra es la segunda historia. Me gustó mucho la imagen de las efigies, muy bueno. Me gusta mucho el detalle, que eso es imprescindible de tener en cuenta. Si yo voy a describir una situación, tengo que contar el detalle. El detalle cuenta más que el todo, porque en el detalle es que voy a situar, voy a crear el mundo, voy a crear el personaje, en el detalle. Y este texto tiene el detalle, o sea, tiene lo necesario como para hacer un texto literario, porque si no es una redacción simplemente. Y te decía lo de la intertextualidad, porque, bueno, no sé si nombré esa palabra, pero eh, cada vez dialogamos, o sea, no hay un arte puro. Hasta en una escultura dialoga con el cine, con todo arte dialoga con otras artes similares o antagónicas. O sea, ese diálogo está de manera constante. Y me parece importante que sepamos que ocurre eso en el hecho artístico, ¿no? Bueno, ¿quién más quiere leer? Así que me gustó, Carolina, me encantó. Gracias. ¿Quién más ¿Puedo quiere leer? hacer comentarios? Quería hacer unos comentarios. Bueno, Respecto de la intertextualidad del texto de Carolina, me hizo recordar una película de Norma Leandro, Cama Adentro, que termina con una música que dice, ay amor divino, pronto tienes que volver a mí, y se refiere a su compañera, que era la señora que le ayudaba con la limpieza y todo eso. En mira, esa película, sí, en esa película Cama Adentro, Norma Leandro está muy venida a menos en su poder adquisitivo y no lo quiere asumir ni admitir, y esta señora que era su Cama, la señora paraguaya que era su real amor, su compañera, la que la entendía, me acuerdo del detalle que le trasvasaba el whisky berreta en el envase vacío del whisky bueno para que ella y sus amigas creyeran que estaban tomando el mismo whisky de siempre, de buena calidad y con un precio más caro. Y al final de la película pone esa canción de Leo Dan, ay amor divino, pronto tienes que volver a mí, y se refiere a ella, que la tuvo que dejar porque, bueno, no sé, en un momento ya Norma Leandro no le puede pagar más, la va a buscar a su barrio humilde, pobre,
me hizo intertextualidad con ese guión cinematográfico que es bastante entrañable para mí. Ese comentario quería hacer. La película del Gracias. señor que... No, por favor, me gustó muchísimo el texto de Caro. Esa Gracias. película del señor japonés la vi. Creo que en Somos en Red la compartieron en esas invitaciones que hacen para ir al cine. Y el señor no solamente lee, también escribe. Escribe y deja textos escritos en uno de los baños atrás del espejo porque tiene un interlocutor que lee y le, Eso le no me acuerdo. responde sus textos escritos. Sí, es maravillosa y es lo que hace Sí, precioso. sensible, humano, el trabajo tan monótono y aparentemente de limpiar baños públicos, pero este hombre lo hace con tanto amor y tanta dedicación que humaniza la tarea que cualquiera Sí. desdeñaría y además le pone este agregado de las letras que me parece maravilloso. Mm. Y en la descripción del anime, que es la palabra que no te salía, me Eso, el parece que anime. sí, el anime del autor de Hong Kong, vos lo dijiste divinamente. Dijiste el humo, ay, ahora se me fue. El humo se Que se desliza con eleva. tanta belleza. Sí. Algo así dijiste. De esa forma yo los vi a esos humos. Los tengo, los imaginé, los tengo en la cabeza, esos humos que se deslizan así tan bellamente en los dibujos de anime. Así como lo dijiste, me parece en pocas palabras justamente el humo que se desliza con belleza. Me Es verdad. gustó. No, quería acotar a tu relato de Cama Adentro que la actriz, la que acompañaba a Norma Leandros, se llama Norma Argentina, que es Ah, bastante sí, singular el nombre. Sí, mira vos. y que la del señor este japonés que limpiaba el baño, ¿te acordás cuando iba en el auto y la música que sonaba era La Casa del Sol Ah, la Naciente? música, sí, Era la preciosa, música, no me acuerdo de preciosa. qué conjunto era, pero Pero era La Casa del Sol además hace Naciente. un reconto de música, no solamente de La Casa del Sol Naciente, hace, te pone, ay, no me va a salir ningún músico ahora, pero son varios Mm, los que va sí, escuchando. tiene un protagonismo la música. La chica que se sube con Sí, él la escucha con mucho placer. Sí. hay Te que quería verla esa decir, película. Sí. Liliana, te quería decir que yo hice un manuscrito y me lo olvidé en el auto y ahora estoy en otro lugar, pero lo leí en voz alta y lo grabé y una compañera lo estaba escuchando. Si ustedes quieren compartir lo que yo escribí, podemos hacerlo de ese modo, de otra manera no. Yo lo mandé al chat. Bueno, está lo podés, lo tenés vos en algún lado. ¿Querés hacerlo escuchar ahora? O, Bueno, pero que lo haga la compañera, porque yo no lo sé hacer mientras estoy en la reunión. ¿cómo lo pasaste vos? Esto que está acá es, Sí. No quiero decir a quién me refiero, quiero ver si ustedes logran entender a quién me refiero. ¿A qué madre? A la madre de... no, unos poemas que compartió. No, Lili, lo que ella Yo estoy dice en está en el chat del grupo, yo estoy en en el la WhatsApp. si querés lo pongo, Lili. Ay, dale, sí. Espera porque ahora perdí todo. Ahí está. Sí, sí, Bueno, ponelo. ustedes, dame lo que. Bueno, lo que pasa que estaba. Había escuchado. A ver, Pensó que era su... ¿se escucha bien? Díganme. La madre mira por la ventana. Había escuchado un ruido. Pensó que era su hijo. No, no es. Entonces
Procede a relajarse un poco. Se saca los anteojos, cuelga el abrigo en el perchero que tiene a su derecha y vuelve a mirar por la ventana. Siente una angustia que le oprime el pecho. Ella creyó que era su hija, que volvía, pero no. Es una madre. ¿Por qué le pasa esto? Sus pensamientos rondan en su cabeza. Piensa, piensa, piensa. Cree que no merece una vida tan amargada. Ella está segura que hizo lo mejor que pudo, pero su hijo eligió otro camino, el camino de la calle, de las juntas, de la esquina, de las risas, la violencia, los delitos. A ella solo le llegan las preocupaciones. Cree poder hacer algo, pero no. Entonces vuelve a sí misma. Pasa por el baño, se cepilla los dientes, rápidamente se enjuaga la cabellera, se enjuaga la cara, se seca, con un movimiento nervioso, brusco, casi agresivo para consigo misma. Después se va para la cocina y se prepara algo caliente. No sabe si prefiere tomar un té o una taza de caldo. Finalmente se consume el último sobrecito de sopa instantánea que le queda ahí. Ella sabe que es un químico, que no le hace nada bien, pero en realidad no le importa. Está esperando a su hijo. Cree que esta noche va a volver, tiene un presentimiento. Pero el sentimiento es tan fuerte que no la deja dormir. Ya se acostó, se tapó, cerró los ojos, trató de relajarse, pero en el fondo de su alma, ella está esperando que regrese su hijo. Es la madre de Don Nadie, es la madre de la calle, del que no tiene trabajo, del que no tiene lugar, del que ni siquiera espera un lugar social, un espacio laboral, unas buenas amistades. Es la madre de ese, de cualquiera, del que podría ser alguien con alguna oportunidad, pero no sé por qué así, no sé por qué aquí, no sé por qué en este tiempo. Y ella piensa, no sé por qué a mí. ¿Se escuchó? Sí, 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 yo apagué la cámara porque escucho mejor sin cámara, pero sí se escuchó. Qué tremendo, qué tremendo. Es sí, el dolor de la madre que se escribe ahí, sí, de sí. tantas madres que deben pasar su día esperando que regrese su hijo, su hija, y no sabe Sí. cuándo va a volver, si es que vuelve. Y Ujú. queda esa intriga hermosa.
Bueno, ahora que lo escuché así me parece un poco deprimente, pero en el momento, sí, Ay, bueno. en el momento que escribí, sí, quise escribir sobre la madre de las personas que son adictas al paco, adictas a las drogas, que son el peor residuo de todos los químicos, que son las drogas que se consumen acá en Salta. Y bueno, voy a un grupo de autoayuda y pensé en todas ellas. Hablé de una, pero en una las reflejé a todas, que tienen los chicos en la calle o en el cementerio ya, o presos en la cárcel o internados en algún lugar de recuperación en el mejor de los casos. Pero la verdad es que yo, no es cuestión de echar culpas, pero responsabilizo a los políticos, porque la organización social en la mayoría de las provincias periféricas es excluyente, completamente excluyente, y no tienen opción. Entonces es como la madre de los nadie, de los que no son nadie. Eso quise hacer, no sé si se entendió. Sí, se entendió perfectamente. Y no tenemos por qué escribir cosas alegres. No hay, claro, cada uno escribe lo que siente en ese momento, lo que se le ocurrió y lo que la historia, este, hacia donde la historia lo lleva, no hay por qué escribir cosas alegres. A mí me pareció muy bueno el texto, será porque a mí yo no escribo cosas alegres, me encantan estas lecturas así profundas y, y con contenido social. Me parece, o sea, como texto me parece muy bueno. Hay que, desde el punto de vista literario, hay que trabajar un poco más el personaje, hay que revisarlo. Cuando me lo mandes, que me lo van a mandar todas, voy a hacer las aclaraciones respecto de lo literario, no del contenido, porque el contenido está perfecto, o sea, es un contenido real, es algo que se está viviendo, que uno conoce. Bueno, sino respecto de lo literario, cómo se puede mejorar el texto, cómo lo vamos a seguir trabajando. ¿Hay alguien más que quiera leer? Vamos, chicas, chicas. No las veo, o sea, no sé por qué razón no las veo. Veo, Yo Lili, había, yo había los Lili, levantado nombres, la mano. perdón, sí, discúlpenme que interrumpa. Lili, fíjate arriba a la sí, derecha, si no arriba de tenés la un derecha. cuadradito, sí, que dice vista. No tengo ¿No te nada. aparece, no te aparece algo que dice grabando, por ejemplo? Sí, me parece eso que dice grabando, pero no a un Al lado costado, no, no te aparece algo acá que dice arriba. vista o galería. No. En general en la compu aparece arriba a la Ah, derecha. ahí sí las Bueno, veo. Ahí ahí está. está. Bárbaro. Bueno, Ale, vos habías levantado la mano, No, ¿no? Susana levantó la Ah, mano. Después de Susana, leo yo. Susana. Bueno, Susana, vamos a ver. Azucena, enfermera por profesión, samaritana por vocación, madre por amor. Cuando la conocí era una mujer totalmente insegura. Se creía burra, asegurando que tenía algo en su cabeza, o le faltaba.
Hasta fue un neurólogo para ver si lo que sufría tenía cura. Además, estaba segura que moriría antes de cumplir los 50. Esos pensamientos eran producto de 25 años de matrimonio con un tipo violento que se encargó de socavar su autoestima durante todo el matrimonio. Por fin, ella se cansó de ser cornuda. Lo mandó a freír churros poniéndole las valijas en la calle y decidió recomenzar su vida con sus 3 hijos, 2 adolescentes y uno preadolescente. Lo logró. Trabajó, luchó, guardó todos sus miedos en el fondo de su mente y se puso la armadura de guerrera para luchar contra el mundo y contra todo lo que se le pusiera adelante. Ella siempre está para los demás, sobre todo para sus hijos. Pero con Yamila tiene una unión especial, dado que es su única hija mujer, es su reina. La crió diferente a como criaron a sus hijas la mayoría de las madres de fin de siglo. No la obligó a aprender tareas del hogar, nunca le pegó ni la retó por las macanas que podría mandarse siendo niña o joven. No tenía obligación de limpiar su habitación, ni lavarse la ropa, ni hacer mandados. Como dije, era su reina, y la niña lo tenía asumido. Nunca hizo esfuerzo por aprender esas cosas o hacerlas por su propia voluntad. Aún ahora no las hace si puede desligarse de esa obligación. Jamás le dijo que no a algún requerimiento de la nena. La educó con amor, le enseñó respeto, el valor de las cosas. Hablaba mucho con ella para indicarle el camino recto y seguro para seguir en la vida, y a los 15 años la largó al mundo cargada con un bagaje de conocimientos muy poco frecuente para una adolescente de principios del siglo, y una tarjeta de crédito que le enseñó a usar con moderación. Cuando la nena terminó el secundario, hubo que elegir una carrera, y la madre le recomendó abogacía o contadora, porque, según ella, eran las únicas carreras que le permitirían continuar con su ritmo de vida, hacer lo que quería y sin las obligaciones del hogar. Estudió contadora, se recibió en tiempo y forma, aunque tuvo que trabajar gran parte de su carrera y por primera vez vio lo que era tener obligaciones. Hoy Azucena sigue siendo una incondicional a quien le es imposible decir que no a su reina. La sigue acompañando, ayudando, aconsejando y sintiendo un enorme orgullo por cada uno de sus triunfos y sufriendo por sus desmayos, sus derrotas, pero siempre atenta a sostenerla para que pueda levantarse y continuar viviendo. En la actualidad, Azucena tiene una nueva pareja, es otra mujer. Continúa gozando de sus hijos, sobre todo de Yamila. Disfrutar con sus nietos es su mayor placer. Cuidarlos, viajar, salir a cenar, pasear con ellos. Disfruta de cada momento y quiere que Santi y Emi acumulen la mayor cantidad de recuerdos para que la tengan presente siempre y, cuando no esté, puedan contar las historias vividas con la abuela. Azucena, madre por amor, abuela por placer, madraza por vocación. Falta pulirlo bastante, es lo que me salió ayer y no pude retocarlo. Está bueno el tema de la enfermera. Yo siempre con los temas, es una profesión tan noble que hay que destacarla, che, hay que hacer em, realizarlas, la verdad. Muy bueno, ¿qué opinan? Me encantó.
Chicas, chicas. Me encantó. Muy bueno, muy bueno. La puso a la mujer en una posición muy poderosa y muy de decisión y de amorosidad, ¿no? Con cariño. Cosa difícil eso de hacer para una madre cuando está con muchas obligaciones y muchas presiones. Así que me encantó el cuento porque mucha ternura, un fuego encendido, esa mujer que sabía lo que quería, ¿no? Y no le transfería a la hija la angustia ni nada, sino al contrario, le transfería la confianza, el proyectarse y esas cosas. Y está bueno, es un cuento muy poderoso, me gustó. Muy Gracias. bueno. Sin Yo miedo. puedo opinar. A mí me Sí, gustó mucho. Me gusta muchísimo también el relato de Susana. Eh, me resultó emocionante y me transmitió que fue escrito con pasión, con mucha pasión. con amor. Y sí, desde el lugar de una mujer muy libre, porque, bueno, comprometida con el amor a sí misma, con la fidelidad a sí misma y a los seres que ama. Y de esa manera se transmite una cuestión así como muy legítima, muy genuina en el texto. Eso me gusta mucho. En un momento estaba haciendo un taller o escuché algunos consejos de escritura de un señor que se llama Retuerto, de apellido, que tuvo un premio. Y lo que él decía, que yo trato de hacerle caso, pero a veces no me sale, es no describir el personaje, sino que hacerlo actuar, que se sepa cómo es la persona a través de la acción. Y bueno, en la última parte de lo que leyó Susana, estas actividades que comparte con los nietos, de la cena, del cine, de las salidas, me pareció que ahí pinta a la madre, que es la madre abuela, a través de la acción, y eso es como que te da más lugar a imaginártela. Me gustó. Gracias Totalmente, por compartirlo. no lo conozco al señor, pero comparto lo del tema de la acción, hay que mostrar el personaje accionando. Eso Sí, evita que pongamos demasiados adjetivos. sí. Es una propensión que tenemos todos a poner lindo, feo, alto, bajo. Bueno, esas cosas casi ya no se usan más. O sea, Claro. no es como la literatura antigua donde la descripción del personaje era fundamental. Lo fundamental desde cuestiones como pelo rubio, sonrisa estrecha o orejas em, pegadas a la cara, o sea, ese tipo de cosas ya no se usa casi, o sea, se lo ve el personaje actuando. Ale, Sí, yo quería decir que de los tres, ¿no? Relatos que escuchamos, veo en los tres relatos que escuchamos, veo mucha sororidad, más allá de la ternura que está en las tres historias. Veo mucha sororidad y está buenísimo eso porque apela directamente a la emoción del que escucha, ¿no? Claro. Sí, muy a lindo. mí me sorprendí pensando que era Susana, esa mamá. No, Eh, claro, pero me transmitió eso, o sea, si lo hubiera leído en un libro y no te conociera, pensaría que la que está escribiendo es esa mamá, porque tenía mucha emoción, mucha, como dijeron las compañeras, ¿no? Escrito con
con fuego, con pasión, Es mi con... esposa. Bien, Mira, pero era algo, yo sentí como que algo te producía, ¿no? O producía ese texto como que era muy cercano, Se Sí, muy es mi cercano esposa. a se tu... notó por la emoción en la lectura, tanto de Su como de Susana, ¿no? Sí, 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 Nosotras cuando hablamos de la oralidad, del taller, en los talleres de narración, ¿no? Eso de la transmisión de la emoción, ¿no? absolutamente. Sí, sí, muy emocionante. A mí me emocionó mucho. muy Además me bueno. sentí un poco ahí en la sororidad que dice Ale, sí, porque me sentí como podemos hacer eso, las mujeres. Tenemos la fuerza para hacerlo. ¿Y cuántas que no conocemos deben tener historias parecidas a esa? Y yo Me encantó. cuando escuché que aclarabas que era otra mujer, en ese momento, viste mi oído podrido, Marita, siempre digo eso. Y la narradora, ¿viste? Susana sale ahí, la narradora. Y ese oído podrido me dijo, ¿por qué aclara? Yo no lo hubiese aclarado. O sea, no me pareció una cosa necesaria. Ahora que vos blanqueás, digo, sí, claro, sí, está bien que lo haya aclarado. Claro. Pero, ¿no? Eh, Sí. como que en ese momento de la escucha no era necesario. Podía haber sido, o qué sé yo, de otra manera aclarar, pero sí se entiende, se entiende. Pero es lo que dice Marita. Si vos no te enterás que es, ¿no, Lili? No sé qué opinan ustedes. Si vos no te enterás que también es autobiográfico, porque tiene que ver con vos, Sí, en eh, cierta manera sí, es la historia de ella, pero tiene que ver conmigo. y sí, claro, tiene que ver con vos. Yo pregunto, ¿no? Les pregunto a ustedes, ¿es necesario aclarar que lo que estamos haciendo es un hecho que nosotros hemos vivido o que nos toca de cerca? En el texto, ¿eh? Hablo siempre desde el texto, si es necesario aclararlo. No, Yo yo creo creo que que no. no, pero en Considero este así. caso creo que como Marita lo trae desde el impacto que le provocó, el impacto que te provoca cuando lo escuchas, te lleva a pensar si es o no es autobiográfico. Cuando nosotros leemos, por ejemplo, el cuento de Almudena Grandes, le No, pedimos pero no, que nos diga si es autorreferencial, si No, es... no. no, pero me da la impresión de que acá, como estamos escuchándola directamente a la autora y esa voz está llena de emoción, en este Pero caso operó la narración oral, sí, tal lo que vez. yo creo es que justamente por uno de las cosas que veo en la totalidad de los escritos es justamente eso, ¿no? Que uno termina sabiendo que es algo autorreferencial y no es necesario. Claro, En el texto, siempre hablando del texto literario, de meterme dentro del texto literario, no es necesario porque a mí la emoción me la va a provocar igual, siempre y cuando yo la sepa transmitir, obviamente, que claro. no deje, entonces, una de las cosas que le voy a pedir en la reescritura es que le quiten eso de autorreferencial, porque eso es lo que yo les pedí como al inicio del ejercicio. En la Que tercera posición pediste vos. la madre de, claro, porque estamos La en tercera el persona. narrador en tercera persona. Entonces, Ah, no traer lo autorreferencial y habría que ver cada texto
si amerita alguna posibilidad de traerlo. Porque estamos narrando en tercera persona y ese justamente es el ejercicio. ¿Se acuerdan que yo, bueno, la premisa era, bueno, vamos a tratar de redactar para sacarnos a nosotros del texto, porque lo primero que tendemos es hablar de nosotros. Y porque Siempre, no somos escritores, es muy difícil porque sacar es de lo que ese conocemos. taller, Pero ese otro tenemos que taller. tratar de, en el texto literario, de hablar no solamente de nosotros, de hablar en general. Pero, o sea, los textos que ustedes hicieron tienen como momentos, ¿no? Momentos donde existe esta sororidad de la que hablaron y donde se toca temas generales, universales, sociales, o sea, que nos abarca a todos, y momentos donde se les escapa el tema del narrador. Entonces hay que volver a traerlo, porque si no, tenemos que decir, bueno, redactamos en primera persona, porque si nosotros queremos hablar, y si no, hay que buscarle la vuelta como para incorporar otro narrador, que sea que interactúe el de primera persona y el de segunda persona, o el de primera persona o el de tercera persona. Hay que buscarle la vuelta. Entonces, nosotros estamos hablando sobre el texto literario, más allá de la historia. Bueno, eso es una cosa que ahora cuando lea Ale, les voy a decir algunas cositas más, así en la reescritura lo ponen en práctica. No, falta María Marta María también. Marta. Acá estoy. Sí, Estoy, ¿eh? Ale y No María me veo. Marta. Bueno, como te acabo de escuchar, cambié al toque Hiciste trampa, No, hiciste no trampa, vale. no vale, no y vale, no después, vale. Ella después escuchó ustedes todo. se darán cuenta de qué es lo que cambié. Pero como yo rompo las consignas que me dan, ¿viste? No, a ver, inmediatamente sé que lo puedo pasar a tercera persona sin problema en lo que escribí. Claro. Bueno, Apago para escuchar bien. dale. Cuando me digas, Lili. Dale. La miró a los ojos y le dijo, para mí, una madre debe ser tierna y firme. Debe confiar en mí, pero ponerme límites. Cuando estoy triste, me debería contener, abrazar, pero sin ahogarme. Debe consentirme, pero no malcriar. Una madre debería llorar conmigo, salir a matar por mí, pero no exagerar. Me tiene que defender, pero no hacerme pasar vergüenza. Me debe dar espacio sin soltarme del todo. Debería poder entenderme, pero no juzgándome. Y siguió hablando un rato largo. Le respondió, cuando te conviertas en una madre así, hablamos. Es ¿Qué re opina? autorreferencial, esto sos vos con tu hija o tu madre con vos. Yo no dije que era autorreferencial, No, No, pero yo puede creo que no, ser, es lo yo que te lo todas, digo, pero yo te puede lo ser. digo. yo creo que todas las hijas piensan más o menos eso. Y Es, cuando son madres, se dan cuenta que es casi imposible, si no es imposible del todo. Es imposible, es imposible. A mí exacto. me encanta. Yo no tengo hija mujer, tengo una hija trans. Así que esto no sería nunca posible que me lo dijera mi hija a mí, ni yo a ella le No, respondiera eso. sí, ¿por qué Así no? que es una cuestión universal que me salió. Como dice Andrueto, siempre digo lo mismo, dice que en todo hay
todo lo que se escribe es, no sé Lili si vos estarás de acuerdo, es autobiográfico, o porque lo escuchó, o porque lo leyó, o porque lo vivió, o porque. Exacto. Sí, no autobiográfico en un 100%, pero No, uno escribe sobre lo que sabe, claro, y lo que sabe y tiene más cerca es uno. claro. Este, Y las después, emociones de uno. claro, después El otro el texto, somos observadores no neutros, porque siempre lo miramos desde uno, si observamos otras emociones. no, pero más allá de eso, de la mirada, ¿no? Este, uno puede escribir sobre temas que desconoce totalmente, o sea, puede escribir sobre historia, por ejemplo, y del descubrimiento de América, y no estuvo en eso. Pero va a haber algo de esa parte, de cómo lo cuente, o cómo lo presente, o lo que omita, o lo que le ponga además, que tiene que ver con uno, con algo que a lo mejor en la pluma de los indios, cuando llegaron Colón a América, va a encontrar algo referencial a uno. Eso es casi siempre así. O sea, es muy raro que incluso en la ciencia ficción o en lo terrorífico, siempre hay una parte de esa cosa de terror que tiene que ver con nosotros. O sea, nosotros no somos esta cosita linda que aparentamos adelante de todo el mundo. Hay partes oscuras también. Bueno, el terror, el género del terror, también revela esas partes oscuras de uno que no son las de otros, son las propias. ¿Quién más? ¿Hay alguien más? Sí, María Marta tiene que leer. ¿Y hay alguien más? No, me parece que no. Violeta, no sé si leyó Violeta. No, falta No, Violeta y falta María Marta. Sí, yo Bueno, falta. a ver, Dale. Violeta sí falta también. Dale, ¿empiezo? sí, Bueno, el título del cuento, no sé, un cuento, una narración que escribí, es La madre de la madre de la madre de mi madre. Ala. Ellas eran una sombra para mí. ¿Eran ellas quienes eran? Nunca las vi en una foto. Ni a la madre de mi madre, ni a la madre de la madre de mi madre. Solo a mi madre. ¿Era mi abuela? ¿Mis tatarabuela? ¿Mis ancestras? No lo sé. Nunca lo supe ni entendí por qué ellas no estaban en la familia. Me las imaginé siempre con unos rodetes, pelos oscuros, de miradas lejanas y perdidas. ¿Serían ellas o sería otra madre de otro o de otra? ¿Quiénes eran ellas? A veces las sueño, me abrazan, pero no me miran. Y yo las busco con la mirada, como si ellas me escucharan sin hablar. Pensé pensé en la ternura, en la falta de ternura, mejor dicho. Familias, pedazos, juntados para construir una familia, muchas familias, numerosas o no tanto. Tanta falta de ternura, ¿por qué? Oye, Siempre me hago esa se fue. pregunta y no sé. Algún día ojalá lo sepamos, la historia contada para poder entender a tantas familias
que nunca se encuentran y se buscan, pero no se encuentran. Cuando era chica, muy chica, y no tanto, muchas veces me daban muchas ganas de ser la madre de mi madre. Locuras de chiquilina, va, de inquieta nomás. ¿Dónde están las mujeres en la familia? ¿Qué hacen? ¿Qué sienten? ¿Qué piensan? A veces las encuentro a todas juntas. Y sí sé que están muy presentes. Ahora yo sé que sí están. Ahí terminé. Muy original, María Marta, me encantó el título, La madre de mi madre. Me pareció original. Sí. Muy bueno. Siempre pensando en las mujeres, yo, en lo que significa la mujer, ¿no? En la familia, en la sociedad, en todo. Por eso dije, bueno, voy a ver qué me sale y ahí salió. Lo puse con el hecho de que mi madre tampoco perdió a su madre a los 11 años y yo no la conocía, mi abuela, nunca hablaba de ella. Cuando le preguntaba era como que no me contestaba. Pero bueno, y dije, bueno, ahí estamos las mujeres, ¿no? Cuando nos invisibilizamos, que es una cosa muy fuerte esa, de mucha violencia, ¿no? Que por ahí generan cosas horribles. Pero bueno, pero se trabaja con eso, ¿no? Yo estoy trabajando mucho con eso. Me conecta mucho con el texto de Ale. Ale, precioso tu texto. No terminé de decirte. No terminé de decirte. Me encantaron los dos textos. El de Ale está precioso y el tuyo, María Marta, está precioso. La verdad que tengo un gato acá Menos mal que que se es uno llama solo. Borges, se llama. Qué hermoso, hermoso. A mí me Eh, encantó lo que escribió Ale, sí, me encantó y me reía porque me sí, sentía identificada con él, con lo que ella también había escrito. claro, justo coincidieron en el tema. Sí. Ahora Debe se ser me que están estuve en ocurriendo, muchos talleres con Ale. se me están ocurriendo algunas ideas respecto de estos textos. Falta alguien, sí, Violeta. Hay simbiosis, María Marta. Me gustó porque María Marta siempre, siempre, desde que la conozco, que bueno, hará 1 año, 2 años casi, ¿no? Sí, El por año ahí, por pasado ahí. y este, la reflexión, siempre tiende a la reflexión y a la mirada, a poner la mirada en algo, ¿no? En el detalle. Acá está puesta la mirada, ¿no? En el detalle ese que vos misma decías de la invisibilización. Qué difícil la palabra. Ya es Difícil, difícil nombrarla, ¿no? difícil, sí. Este del ninguneo, del andás a ver por qué pasan esas cosas que pasan, pero María Marta siempre hace foco ahí, ahí, y ahí también es donde duele. Claro. María Marta, ¿de dónde sos? De Concordia, Entre Ríos, acá en la zona del litoral, Sí. bien al norte de Entre Ríos y lindando con la República Oriental del Uruguay. Acá tenemos el río Uruguay, Ah, claro, sí, 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 me que es un acuerdo. charco que nos une, al final el río Uruguay no nos separa, nos une. Así que bueno, no me encuentro por ahí con mujeres de otros lados, pero de acá, de Concordia, creo que no he encontrado ninguna, y de Entre Ríos tampoco, pero me he encontrado con tantas mujeres de todos lados. Me encanta eso, yo voy a la búsqueda de eso. Son temas muy de adentro, el tema de los ancestros. Sí. Digo que los trabajamos mucho las personas que nacimos, yo nací en Junín, por ejemplo, y para mí es un tema que he Bueno, yo tratado tengo pero mis en ancestros, novela.
son mezcla originaria y mezcla inglesa, porque después de la guerra mi abuelo se vino escapando de la guerra para este lado, para Paraguay, y ahí conoció a mi abuela. Estoy hablando de mi abuelo y mi abuela paterna. Ahora el cuento lo puse con los otros abuelos, ¿no? Pero ahí mi abuelo conoció a mi abuela, que era hija de inglés y de una mujer originaria, y ahí se vinieron para Argentina, y acá nació mi viejo, y bueno, después aparecimos nosotros, que somos familias numerosas. Yo Yo tengo soy, originario y española, ¿verdad? al Por eso revés. toda una mezcla somos, por eso la de los Sí, ancestros, totalmente. claro, claro. Bueno, Violeta falta. Y acá estoy. ¿Alguien más? ¿A dónde? Acá estoy. ¿Puedo leer? Sí, lees. Bueno. La madre de Camilo es una excelente madre. Trabaja en una empresa importante y divide su tiempo para estar también con sus hijos. La madre de Camilo, sabiendo el resultado de un análisis genético que es con un gen BRCA2 positivo, lo que anunció la posibilidad de tener un cáncer, sin dudarlo, hizo su doble mastectomía. La madre de Camilo eligió una buena pareja que comparte con ella las tareas y decisiones en la casa. La madre de Camilo es la mujer que todos quieren ser: inteligente, independiente, buena madre, buena pareja. Y este relato no es ficción. De cualquier manera, porque yo después me di cuenta que la consigna habías puesto que no hablar de la madre de uno ni de la tía, pero en realidad estoy hablando de mi hija. Muy bien. Muy lindo relato también. Bueno, casi todas ha habido un hilo conductor, hemos hablado de mujeres. No por la madre, sino por los problemas que tenemos las mujeres, lo que nos une, que, que son historias complejas, que yo no sé si las llegan a tener los hombres, ¿eh? No es porque quiera armar una competencia entre unos y otros, pero me parece que no se me ocurre un taller de hombres que planteen estos temas. O sea, tal vez sería tema de un cuento, ¿no? A ver qué sucede. Este, mm, Me gustaron mucho los relatos. La verdad que eh, me quedé impactada con los relatos de todas. Muy buena, muy buena imaginación. Este, Se me ocurre que podemos seguir trabajando estos textos y al final, cuando lleguemos a al cuarto encuentro, después podemos armar un librito con los textos. Y así nos queda como, no sé, pero se lo tiramos al universo. Este, cuando yo pongo los ejercicios, no es que soy una caprichosa y entonces quiero que hagan lo que yo digo y se acabó la historia. No, lo, este, los pongo porque a consideración, yo no me los copio de ningún lado, los ejercicios, sino que los pienso. Este, mm, Entonces me gusta que trabajen distintos aspectos de lo que es una narrativa, ¿no? O sea, acá tratamos el narrador, o sea, en qué situación se posiciona el narrador. Voy a darles algunos detalles, ¿no? O sea, em, si yo voy a expresar conceptos en frases muy largas, tengo que estar muy segura de lo que estoy diciendo.
porque si no es preferible, para no equivocarse, al menos hasta que se tenga mucha práctica en la escritura, es utilizar frases cortas. De los propios textos, la que le llevó una hoja lo va a llevar a 2 hojas, el mismo texto, para la próxima. Si le llevó una hoja, lo van a llevar a 2. Y si le llevó 2 hojas, lo van a llevar a 1. Esperen, porque Borges es un poco liero. ¿Se entendió eso? El que Sí, le 2 hojas a 1, una hoja a 2 para el próximo. Media. No, se cuenta como una, a 2. De todas hay que subrayar los adjetivos. Y en todas hay que sacar el adjetivo y hay que poner a qué se refiere ese adjetivo. Por ejemplo, si yo digo, el chico es alto, puedo decir que el chico mide 1,80 m, en vez de decir que es alto. Si digo es flaco, puedo decir que pesa menos de 40 kilos, en vez de decir que es flaco. Vamos a describir bien de quién estamos hablando, del personaje. ¿Cuál es nuestro personaje? ¿Qué estamos diciendo del personaje? ¿Y quién es? pero si yo digo por ejemplo, Lili, no te entiendo eso. en el caso de mi Eh, texto donde dice, yo puse, por ejemplo, ella es inteligente, no lo puedo reemplazar a ese adjetivo. Sí. Sí, busca y ¿por qué decís que es inteligente? ¿Qué es lo que vos ves en ella que te haga decir que es inteligente? Debe haber alguna cosa que te lo diga. O sea, por algo vos decís es inteligente. Y por su estudio, su carrera, sus éxitos. Bueno, estudia, le resulta fácil estudiar, o sea, no es necesario que estudie tanto y sin embargo incorpora los conceptos rápidamente. No, rápidamente no, porque es adjetivo. Incorpora los conceptos con sin facilidad, esfuerzo. porque además a veces se puede reemplazar, por ejemplo, como decíamos recién, con facilidad o sin esfuerzo, y eso ya pasa a ser un sustantivo y no es un adjetivo. Entonces, hay que buscar la manera de reemplazar los adjetivos por algo que nosotros que a nosotros nos convenza que eso es de determinada manera. Bueno, en la descripción del personaje, sacar, si lo hemos puesto, sacar linda, fea, alto, bajo. Después vamos a hacer el texto le vamos a poner una introducción. No, o sea, no digo, vamos, redacción la casa, y entonces vamos a poner, bueno, vamos a hablar de la casa situada en Calamuchita. No, vamos a introducir el tema. No importa que en la introducción sea el final de la historia, porque la mayoría de los cuentos empieza por el final. O sea, en 4 líneas está resumido el argumento del cuento. Lo que vale es el desarrollo de ese cuento. No importa el final. Esto
también lo tienen que tener presente, como que no importa tanto la historia que vamos a contar, sino cómo la vamos a contar. No importa el qué, sino el cómo. Entonces vamos a hacer una introducción, siempre con el texto que hicieron para hoy. Vamos a hacer un desarrollo y los cuentos tienen dos finales, uno abierto y uno cerrado. El cerrado es concluyente, o sea, el señor se murió, o el señor viajó. Y ahí quedamos todos tranquilos, que no pasa ninguna otra cosa. Pero si decimos que el señor no sabemos si murió o viajó, es que tampoco hay que decirlo así de manera tajante, pero sí ese es un final cerrado. Entonces tenemos que decidir de antemano si queremos un final abierto para nuestro relato o un final cerrado. Entonces, cuando nosotros nos ponemos a escribir una historia, tenemos que hacer un plan de cómo lo vamos a hacer. Vamos a decir, no importa vamos a ponerle un título. No importa si el título lo elegimos al final, pero sí podemos esbozar un título y después reformarlo. Pero sí le vamos a poner un título. Porque a lo mejor empezamos con un título y resulta de que en el desarrollo nos damos cuenta que ese título nos es insuficiente o es una aclaración por demás, o sea, o por corto o por largo. Entonces, podemos modificarlo cuando llegamos al final de la historia. Vamos a planificar. Y vamos a hacer un ensayo de planificación para que cuando nos encontremos en el último encuentro tengamos la planificación que vamos a hacer de lo que nosotros queremos escribir. No sé si acá hay muchos temas autobiográficos, según hablamos en el primer encuentro. Entonces, para esos temas autobiográficos no nos podemos sentar a escribir así alegremente. Tenemos que tener una planificación. Entonces vamos a empezar por esto chiquito, que es un texto de 1 o 2 páginas, y vamos a planificar. Bueno, yo quiero esto. Y hay una cosa que es muy importante, que es pensar en el texto, pensar qué queremos, cómo lo queremos, cómo queremos el personaje, a dónde queremos llegar. Esta cosa que es, miren, esta cosa de que viene la inspiración y la inspiración es lo que soluciona todos los temas, no es eso, es trabajo. La literatura es trabajo, trabajo, trabajo y trabajo. No, no sé quién decía que la inspiración te agarre trabajando, porque no sé si no existe nada de inspiración. Yo creo que sí, que existe algo de inspiración, pero no es nada de lo que uno cree. Esto hay que sentarse y escribir. No tiene otro secreto. Miren, les voy a revelar un secreto que tengo guardado acá, que vale millones. A ver, Ya que no tenemos plata. ya que son 8 consejos para escribir y tomen nota, ¿eh? Son de Neil Gaiman, que es el tipo de Sandman. No sé si lo conocen a Sandman, la historieta. Bueno, el primero es escribe. El segundo es coloca una palabra después de la otra. Encuentras la siguiente palabra correcta y colócalas en su lugar. El tercero es acaba lo que estás escribiendo. Haz lo que tengas que hacer para terminarlo, pero termínalo.
4. Aléjate del manuscrito por un tiempo, léelo, imaginando que nunca antes lo has leído, enséñaselo a algún amigo cuya opinión respetes y a los que le gusten las obras del estilo de la tuya. 5. Recuerda, cuando la gente te dice que algo no funciona para ellos, casi siempre tienen razón. Cuando te dicen exactamente qué es lo que está mal y cómo solucionarlo, en cambio, casi siempre se equivocan. 6. Corrígelo. Recuerda que más tarde o más temprano, antes de que llegue a la perfección, tendrás que abandonar ese manuscrito para empezar a escribir la siguiente historia. Perseguir la perfección es como perseguir el horizonte. Sigue caminando. 7. Ríete de tus propios chistes. 8. La regla principal de la escritura es que si no haces con la suficiente seguridad, por la suficiente confianza, tienes permitido hacer todo lo que quieras. Puede que esta sea también una regla muy válida para la vida, pero puedo asegurar que en el caso de la literatura es así. Así que escribe tu historia de la forma en la que ésta necesita que la escriben. Escríbela con honestidad y cuéntala lo mejor que puedas. No estoy seguro de que haya reglas más que estas, al menos no reglas que importen de verdad. Muy buenos consejos. Te la regalo. Muy buenos consejos. Muy bueno. Para escribir hay que escribir. No hay otro. Por eso les decía yo cuando empezamos, si habían tenido alguna sensación, si les había pasado algo corporalmente, porque yo, por ejemplo, no pienso en esas cosas, pero porque escribo todo el día. Entonces, pero el que no escribe me parece que es un desafío enorme, porque así, cuando empecé a escribir, así me parecía a mí, que era un desafío enorme. Y me decían, sentate y escribí. Y yo decía, ¿qué? Bueno, todas esas cosas que cuando en la primera clase les preguntaba, ¿qué saben ustedes de ustedes mismas? Es por eso, porque uno se tiene que conocer para poder escribir, para poder sacar afuera todo lo que salió hoy, y uno necesita algo de conocimiento de sí mismo para poder hacerlo. Entonces es importante saber en qué momento estamos más libres como para poder escribir, si es a la mañana, si es a la tarde, si es a la noche, en qué momento nos inspiramos más, se nos ocurre, no es inspiración, sino que se nos ocurran más ideas. A mí, por ejemplo, cuando me baño, ahí se me viene todo a la cabeza. O cuando ese ratito antes de despertarme, bueno, así como llevamos el teléfono, vuelvo a repetir lo que dije en en el primer encuentro. Llevemos una nota, algo para anotar, el celular o un blog de notas, algo para anotar lo que se nos ocurra. Y les voy a dar un ejercicio por si quieren practicar más el tema de la soltura al escribir, y es que ni bien se despiertan, escriban lo que se les ocurra. Por ejemplo, qué calor que tengo. Tengo que lavar las cortinas porque están sucias. Se me subió el gato y hoy me despertó. O sea, lo que se les ocurra, no importa lo que escriban, pero escriban por lo menos 2 o 3 hojas, todas las mañanas. Tómenlo como un hábito, y eso es para soltar, para ir soltando la escritura. Ese es un Pero, ejercicio, por ejemplo,
Yo me levanto y tengo que salir corriendo a trabajar. No puedo. Y 15 minutos antes, en 15 Claro, minutos antes lo, lo resolvés. En 3 hojas te van a llevar 10 minutos, no te va a llevar mucho más. ok. Pero esta cosa, esto es muy importante lo que vos estás planteando, porque siempre hay como, no, yo no puedo por tal cosa, no puedo por, o no me voy a sentar porque resulta de que a las 4 de la tarde, tengo que regar las plantas. Bueno, son prioridades, o sea, uno elige qué quiere, eh, y qué sé yo, a lo mejor se pueden hacer las dos cosas dedicando menos tiempo a una, más tiempo a la otra. Es una cuestión de organización. Esto es también, yo lo digo porque ustedes plantean el tema de que, bueno, yo quiero escribir mi autobiografía y todo eso. Bueno, eso les va a llevar tiempo y no es ese tiempo que les va a llevar, no es sentarse un día 10 horas y al otro día 2 y al otro día ninguna. Y al otro, es como todo en la vida, o sea, un poquito, un poquito, un poquito. Este, y así se va desarrollando el hábito y se va soltando la escritura, porque también es como un músculo, hay que ejercitarlo, porque si estamos mucho tiempo sentados, nos queremos levantar y bueno, duele el cuerpo por todos lados. Ahora, si tenemos 10 minutos de gimnasia o 5 minutos cada hora, cada 2 horas, y nos va a doler un poquito menos. Y esto es así, o sea, hay que romper con los mitos de la escritura es algo eh, distinto de algo que se trabaja todo el tiempo. Así que las páginas de la mañana, eso este, eh, ayuda mucho. Y ejercitarse esto que le dije de la introducción y todo eso, tampoco es arbitrario y, y me gustaría que lo hicieran porque los textos que me leyeron son textos muy buenos. Entonces, trabajémoslo lo más posible y traigámoslo a una segunda lectura, después dejémoslo reposar y durante el tercer encuentro y el cuarto encuentro podemos hacer otro ejercicio con otro texto y cuando llegue el cuarto leer este de nuevo, a ver si cada uno le puede incorporar más correcciones. No hay texto que no se corrija. Yo amo que me corrijan, es una cosa, pero de verdad le digo, porque yo sé que si el que me corrige, yo tengo que confiar en la persona que me corrige, pero el que me corrige está viendo algo que yo no veo. Y lo que yo quiero es que mi texto salga lo mejor posible. No necesito que a la primera me digan que lo que escribí es maravilloso. Porque si no queremos corregir, no hay forma de que podamos escribir. No hay forma. Entonces todos tenemos a alguien por más que sea Samantha Westlin, siempre Samantha debe tener alguien que le diga esto no va. Entonces, hasta Borges tenía, que no hay nadie que escriba como él, pero em, se lo leía a Bioy, pero porque es absolutamente necesario. Entonces esas cosas las tienen que saber, que familiarizarse con esto, ¿no? Porque esto que también digo que parece todo una cosa, uy, qué grande todo esto, bueno, con la práctica no lo es, como todo, es como andar en bicicleta. Así que bueno, me dejo de hablar y
Si quieren hacerme alguna pregunta, hablen ahora o callen para siempre. Lili, cuando vos decís que si escribimos una hoja, escribamos dos. O si escribimos dos, que escribamos una. ¿Es una hoja o una página? ¿Te referís a una hoja de los dos lados o una De página? los dos lados, no, una página. A una página. Está bien. Si digo una hoja, una página de los dos lados, me sacan corriendo. Claro, yo dije Ya que la eso veo no. ahí a Alejandra protestando. Bueno, gracias. Bueno, ¿quién me quieren hacer alguna pregunta, alguna cosa? ¿Algo más? ¿Tomaron nota? ¿Y que nos des alguna otra cosa para leer? Sí, ahora estaba pensando, la cuestión es que, miren, yo les voy a decir la verdad. Estos días estuve muy complicada, no pude leer y la verdad que me gustaría darle algo de Samantha Wesley, pero no sé, no pude determinar qué cuento de ella. Eh, o si les doy otra que me gustaría que tiene unos cuentos increíbles es Margaret Atwood, la del el cuento de la criada, que después de haberme Oh, resistido a leer el cuento de la criada, ¿lo leíste? ¿Qué pasó? Después de haberte lo- resistido, ¿lo leíste? ¿Lo leíste? sí, pero aparte leí los cuentos y me quedé fascinada, Fascinante. ¿Viste? Los 9 cuentos. los 9 cuentos. Que lo tengo acá, lo tengo separado acá porque les iba a dar algo de Eternauta, les iba a dar los 9 cuentos, les iba a dar algo mío, porque no doy lo mío, es un caso serio. Bueno, lo tengo todo acá y estoy esperando elegirlo, incluso porque me está ocupando un lugar y lo quiero sacar. Así que bueno, como no lo tengo decidido, se lo voy a mandar por el WhatsApp, Vale, si Bueno, les parece. buenísimo. Total, pues tienen un montón de tarea para hacer. Sí. eh, Después venimos y sin hacer la trabajan. tarea. No, eso no. No, porque va en la nota final. Yo quiero, Claro. me gustaría realmente, se los digo, me gustaría que con estos textos que me asombraron, la verdad, eh, hacer algo, juntarlos todos y hacer algo. No sé, aunque sea un libro casero, pero juntarlos y tenerlos como resultado del taller, porque la verdad que, y además porque si tienen un hilo conductor, es increíble cómo salió todo, así como si nos hubiéramos puesto de acuerdo todas en que teníamos que hablar de tal y tal cosa. Así que me parece re lindo eso. Si les parece a ustedes, por supuesto, obviamente, son sus textos. Así que lo hablaremos. Bueno, chicas, grandes, chicas, nos vemos el lunes. Gracias por el hermoso taller. gracias. Un abrazo. Gracias, El Lili. Chao, gracias. Gracias Cuídense por, mucho. Gracias a Chao. ustedes Disfruten. chao, Hasta chao. la por próxima, compartir. Un chicas. abrazo. Hasta luego. Chau, chau. Chao, chao.